Yo todavía no doy crédito a lo que hemos visto, vaya carrera que hemos vivido en Austria, y realmente me da mucha lástima este vídeo posterior a la carrera no hablar acerca del ganador, pero vamos a centrarnos en una única cosa que ha ocurrido. Pero es que esa única cosa que ha ocurrido es lo más importante que le ha podido pasar a la Fórmula 1, porque esto corrobora que hay mundial. Luego os explicaré mi opinión al respecto sobre esto. Vamos a centrarlo al principio del vídeo al respecto sobre lo que han dicho los pilotos y los equipos que también se han unido. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo, comenzando además por las palabras que ha dicho un Lando Norris muy cabreado con Max Verstappen, sobre todo donde le ha tachado de imprudente en la acción en la que han protagonizado. Hay reglas sobre lo que no puedes hacer y lo que puedes hacer, y él estaba haciendo cosas que no se pueden hacer y no fue penalizado. Siempre espero una dura batalla contra Max. Sé lo que me espera, espero agresividad, ir al límite y ese tipo de cosas. Pero las 3 veces que intenté adelantarle, hizo cosas que puede provocar fácilmente un incidente. Y en cierto modo fue un poco imprudente, parecía un poco desesperado por su parte. No necesita hacer eso. Tiene muchas victorias, pero un poco desesperado por hacer todo lo que podía para no dejarme pasar. Pero sé que va a ser agresivo, así que en cierto modo no estoy sorprendido por ello, pero esperaba una carrera dura, justa, respetuosa, y no siento que haya sido así. No me ha dado espacio. Ha ido contra mí. Espero que sea complicado, no espero que sea fácil adelantar a Max. Y bueno, es algo que se podría esperar, aunque esperaba más respeto. Ni siquiera que fuera justo, porque a veces las carreras no son justas, pero sí esperaba más respeto. Sé que va a ser difícil, que vamos a ir al límite, que nos vamos a empujar un poco, pero ha sido descuidado por su parte, no tenía por qué hacerlo, simplemente no quería aceptar perder una sola carrera y nos ha sacado a ambos de la carrera, una pena. A Lando Norris le han consultado además sobre esta batalla que han tenido, pues si le sorprendía en sí la acción que ha tenido Max Verstappen, y lo más curioso es que dice que no le sorprendía porque Verstappen siempre protagoniza este tipo de cosas, pero que esperaba un poco más de respeto. No creo que tenga que cambiar nada de lo que yo hago. Quiero decir, estaba al límite de la pista, no sé qué más voy a hacer. Siempre ha sido un poco así. Respeto mucho a Max y lo puedo hacer y lo que sale y hace cada vez que está en pista, pero hay veces que creo que va quizá un poco demasiado lejos. Y siento que lo de hoy es un poco eso. Es un incidente y al mismo tiempo sé que estas cosas pasan. Estoy decepcionado. Arruinó mi carrera, destrozó mi coche, el mejor coche que teníamos por ahora, pues se va a la papelera. No tenemos mucho margen en la batalla en la que estamos en términos de mejoras y tope de gastos y cosas así. Todo mi coche está destrozado y estas son todas las piezas que necesitamos para la próxima semana. No es solo una repercusión de lo que pasa en la pista, es todo lo que tenemos que llevar ahora a Silverstone y estamos en una clara desventaja. Esperaba un poco más de él. Además, son 2 pilotos que tienen una muy buena amistad y en el pasado esto se ha visto en muchísimas ocasiones. Luego os hablaré mejor acerca de esta amistad. Pero en el pasado se ha visto en muchas ocasiones, por ejemplo, recordemos el año pasado cuando McLaren ya empezó a mejorar, estaban en un mejor puesto, el segundo puesto que tuvo en Hungría, Lando Norris en el podio se cargó el trofeo que le dieron a Max Verstappen porque en el podio hizo su típica celebración, golpeando con el champán en el suelo, que ese golpeo pues dio impacto hasta el punto de que el trofeo de Verstappen se cayó al suelo y se rompió. Bueno, pues estuvieron bromeando acerca de eso e incluso el propio Norris le dio un trofeo, fue quien le dio el trofeo que le dieron de repuesto en Hungría. Bueno, siempre han tenido una buena amistad y se podía ver, se ha visto siempre. ¿Se va a mantener esta igualdad después de lo visto hoy? Lo que ha dicho Norris es que depende. I don't know, it depends what he says. If he says he did nothing wrong, then I lose a lot of respect for that. If he admits to, being a bit stupid and running into me and just being a bit reckless in a way, then I'd have a small amount of respect for it, but it's still a tough one to take, you know, when we're fighting for the win, and I'm trying to be fair from my side, and he just wasn't, you know, so I don't know, that's not what I'm thinking about. I don't care about that now, I just got it for the team.
Depende de Verstappen, depende de lo que diga Max. ¿Qué es lo que ha dicho? Quizá os preguntáis, ahora os lo enseño, pero además acerca de si Norris cree que tiene parte de culpa o no. En el incidente lo ha dejado claro, él no ha hecho nada malo. It's not for me to say, it's for him to say something. I did nothing wrong, he was the one in the wrong, so he's the one that should say something, not me. ¿Y qué es lo que ha dicho Max Verstappen y sobre esa amistad? Bueno, pues lo ha dejado pasar, especialmente es lo del incidente. Sobre todo ha dicho que lo quería ver en otros ángulos y demás. Es posible, él sí ha acabado la carrera, o sea que cuando ha ido a hablar al corralito no lo hubiese visto, pero prácticamente ha pasado de tema. Y además le han preguntado sobre si lo va a hablar con Norris y ha dicho que, hombre, que lo acabarán hablando, pero no ahora. Yeah, of course we'll talk about it. At the moment, I think it's not the right point. It's better to just let things cool off, I think, ideally. But besides that, I'm more annoyed also with just how the performance of the racers and the mistakes that we made that normally we don't make. Además, en Canal Plus Francia ha sido claro, conciso y rápido. Se lo ha dejado claro al periodista porque le han preguntado, ¿podrías haberle dejado pasar? Quiero decir, estaba siendo más lento y venía Norris muy fuerte e ibas a seguir siendo el líder del mundial. No te iba a suponer mucho perder los puntos que suponía hoy haber sido segundo. Le han preguntado eso en Canal Plus Francia y Verstappen ha sido claro y ha dicho que él no está aquí para ser segundo, que también se podría haber quedado en su casa. Entonces, él si corre no está para hacer segundo. Que también, bueno, una cosa es que no estés para ser segundo, otra cosa es que prefieras golpear al que te va a ganar, porque al final no has sido segundo, has sido quinto, ¿no? Al final es mejor ser segundo que golpearte, quiero decir. Pero obviamente él iba a defenderse férreamente como lo ha hecho. Además, Lando Norris ha estado quejando bastante sobre la defensa que hacía Max Verstappen, sobre todo que se quejaba habitualmente de que se movía en frenada, algo que no lo permite el reglamento. ¿Y qué es lo que ha dicho Verstappen al respecto sobre esto? Porque incluso durante la carrera se lo han ido diciendo y ya respondía que no entendía la queja que estaba diciendo Norris. En el corralito, sus palabras han sido las siguientes: para mí no se estaba moviendo en la frenada, porque cada vez que me movía ya no estaba frenando. Desde fuera siempre se ve así, pero creo que sé bastante bien qué hacer en ese tipo de escenarios. Además, algunas de esas frenadas Norris se tiró muy tarde, así que he tenido que ir por el interior y esperar a que el otro piloto lo evitara. No siempre es así como se compite, pero creo que la curva de aquí, la curva 3 se refiere, también lo favorece. He estado en la otra posición, en la que vas al ataque, y es solo la forma de la curva. Creo que la jugada que hicimos fue algo que no me esperaba. Le vi venir, así que defendí un poco el interior y entonces, en la frenada, nos tocamos con los neumáticos traseros y ambos pinchamos. Algo que no quieres que ocurra. Y ahora hablamos también acerca de lo que el propio Verstappen ha dicho, de que él también ha estado en esa posición de ataque. Sobre esto se han metido, por supuesto, también a hablar los equipos, y Andrea Stella también ha sido bastante claro. Esto cuando se lo ha preguntado Ted Kravitz en Sky Sports, que ha dejado bastante claro que todo el mundo sabe quién tiene la culpa sobre el incidente. I see that the entire population in the world would know who is responsible except for a group of people. Que bueno, puede haber gente que desde luego no esté de acuerdo, pero la FIA sí que estaba de acuerdo con McLaren en que el culpable ha sido Verstappen, le han acabado poniendo 10 segundos de sanción. Una cosa de la que no estoy nada de acuerdo es que Andrea Stella ha hablado acerca de este incidente y dice que es culpable el incidente que hubo entre Hamilton y Verstappen en Silverstone 2021. No digo que no estoy de acuerdo sobre esto, ahora os explico sobre lo que no estoy de acuerdo, pero lo que va a decir, os lo cuento un poco por encima porque está en inglés, por si acaso alguien no lo entendiese, es que en el pasado, mencionando Silverstone 2021, ha habido acciones que no se ha aclarado bien quién es el culpable, cuál es la sanción que se pone, no ha sido del todo justo, entonces al final que todo esto se arrastra, lo que hemos dicho en muchas ocasiones de la inconsistencia. Esto puede tener cierta parte de razón, ya se contó muchas veces en Silverstone que una sanción de 10 segundos en ese caso, bueno, quizá era muy baja. El problema está en lo que dice Andrea Stella, lo que va a comentar en las palabras que os vamos a poner, que básicamente lo que dice es que dependiendo de la consecuencia se debería de poner una sanción u otra, y siempre estamos en lo mismo, y no. Obviamente las consecuencias juegan factor en la sanción que se pone a un piloto, porque obviamente si un toque acaba en nada, hay muchas veces que no se pone sanción, y eso lo hemos visto. ¿Es justo? ¿No es justo? No lo sé, pero yo desde luego creo que si puede haber
problemas que se han pasado en el pasado, pero no porque el hecho de que hoy haya habido la consecuencia de que McLaren ha tenido que abandonar, se le tendría que haber puesto una sanción más dura a Verstappen o no. But the problem behind it is that if you don't address these things honestly, they would come back. They have come back today because they were not addressed properly in the past when there was some fights with Lewis that needed to be punished in a harsher way. Like this, you learn how to race in a certain way, which we can consider fair and square. You're talking about Brazil 2021 here. I mean, there's many episodes. Yeah. The fact is that we have so much respect for Red Bull, so much respect for Max. They don't need to do this. They don't need to do this. It's a way to almost compromise your reputation. Why would you do that? Well, I mean, we said, you know, Lando, welcome to the world of Max Verstappen. He's uncompromising. We've seen uncompromising racers in the past. Michael Schumacher, who you used to work with. It's just the way Max races, which is okay. I mean, if that's what you want to, that's Max has won championships in that kind of racing, hasn't he? I think the stewards found that Max was fully at blame in this episode. So it's not about racing in a driver's way. It's about racing within the regulations. And the regulations must be enforced in a way that is effective. Because when a car is out of the race as a consequence of this accident, the punishment needs to be proportionate to the outcome. And we had, before that episode, twice moving under braking. So I think it's just evident. We have to enforce the way to go racing because we want to have fun. Y por parte de Red Bull, claramente también se han pronunciado. En este caso, quien lo ha hecho ha sido Christian Horner, el otro jefe de equipo, que acerca de esto, desde su punto de vista, por eso he dicho también en el caso de Andrea Stella, de bueno, todo el mundo creerá, o sea, dará un culpable menos algunos pocos. Bueno, pues claro, algunos pocos se incluye en el caso de Red Bull. Lo que dice Christian Horner es: han peleado duro, Lando ha excedido los límites de pista, le iban a penalizar y luego vino el toque entre ambos coches. Ha sido muy frustrante, ha seguido tirándose desde muy lejos y parece que estaba buscando generar un accidente. Ha sido frustrante, así que desde este lado no ven que sea culpable Max Verstappen. Más allá de aquí, esto es todo lo que ha ocurrido, el cruce de palabras, el cruce de opiniones que han estado diciendo. Yo lo único que puedo decir aquí es: el Mundial de Fórmula 1 solo acaba de comenzar. Queda mucho campeonato, queda mucho año y se ha prendido la llama. Al igual que se prendió en 2021 con ese Silverstone 2021 que mencionaba Andrea Stella, esto ha sido esa llama. Ha prendido el Mundial de Fórmula 1 y a partir de aquí no va a ser igual a lo que hemos vivido hasta el momento. Hay Mundial porque queda mucho Mundial y porque McLaren de verdad está ahí. Solo les faltaba un poquito para decir hasta aquí, y tiene que ser esto, de esto tienen que aprender. Ahora os hablo acerca de lo que tienen que aprender de hoy y os hablo del rendimiento de McLaren, que de verdad está para pelear ese Mundial. Pero ¿por qué digo que hay Mundial? Y siempre he dicho que el Mundial de Pilotos lo tiene bastante sobrado, por así decirlo, Verstappen. El Mundial de Constructores ya era otra cosa, ¿no? Pero Verstappen estaba bastante por encima. Y mantengo lo que he dicho en muchas ocasiones. Ahora bien, desde luego que hay Mundial, y podemos pensar en que hay Mundial, porque no por la distancia de diferencia que hay, se ha definido ya todo. Básicamente esto ha sido un comentario que me ha puesto una persona en el resumen, y de aquí simplemente decirle, he contestado ya en el comentario, pero aún así simplemente decir, hay una diferencia ahora mismo, Verstappen tiene una ventaja de 3 carreras, y eso es algo que está ahí, por supuesto, pero 3 carreras se puede llegar a recortar, vamos, y quedando todavía, estábamos en la 11ª carrera, o sea, es decir, quedan todavía 13 carreras, se puede recortar, al igual que ya lo ha generado Verstappen. Lo único que obviamente no juega en favor de Norris, que es el único piloto por ahora que parece que puede llegar a pelearle, no juega en favor de Norris esta carrera, no acabarla, no puntuar, y Verstappen aún con la colisión acabar quinto, obviamente, pero se puede recuperar. Verstappen en 2021 pudo haber cerrado el Mundial en Brasil, que todavía quedaban Qatar, Arabia Saudí y el propio Gran Premio de Abu Dhabi. En Brasil tuvo un match ball, por así decirlo, pudo haber cerrado aquella ocasión dependiendo de los resultados, si él ganaba y Hamilton quedaba en X posición. No ocurrió, Hamilton ganó, Verstappen ganó, pero es que Hamilton ganó todas las carreras siguientes. ¿Y qué ocurrió? Que se llegó empatados. Pudiendo haber cerrado el Mundial en Brasil, llegaste empatados a final de temporada.
Ahí está. Y eso fueron 4 carreras. Quedando 13 se puede llegar a recortar. Pero para que haya mundial, Lando Norris, McLaren también, pero el coche por lo menos ya está ahí. Pero Lando Norris tiene que aprender al respecto sobre esto. McLaren tiene que aprender porque España no lo ganan, porque no se creyeron estar ahí. Pero parece que hoy por lo menos han dicho, no vamos a hacer cosas extravagantes, vamos a hacer la misma estrategia, no vamos a hacer cosas diferentes. Te ha salido bien. Quien tiene que aprender de esto es Norris. ¿Por qué? Venimos de un par de carreras que se han definido por detalles. Desde Miami, McLaren está ahí. Y desde Miami ha ganado Norris una solamente. Han pasado 6 carreras, Norris ha ganado una, Leclerc ha ganado otra y el resto las ha ganado Verstappen. Pero todas las que ha ganado Verstappen se han definido por detalles. Imola se definió por 7 décimas. Bueno, Imola nunca hubiera adelantado Norris, me refiero, nunca hubiera adelantado justo a la última vuelta en la que de verdad tiene DRS, no le daba tiempo, pero se definió por 7 décimas. Después de Imola tuvimos Mónaco, la gana Leclerc. Bueno, puede pasar que la gane otro piloto, por supuesto, pero en esta batalla entre Verstappen y Norris, después de Mónaco nos vamos a Canadá. ¿Y por qué se definió Canadá? Sin tener tampoco McLaren en sí excesivo dominio, un coche excesivamente superior, se define porque Verstappen es quien mejor lo gestionó en condiciones mixtas. Pues ganó Verstappen, vale. Pero por detalles, al final incluso Norris pudo haber ganado porque le hizo un overcut y no consigue al final salir de boxes por delante por el charco que había justo en la salida de boxes, que ahí perdió el control y por suerte pudo controlar el coche al final, pero perdiendo esa posición. Muy bien, después de Canadá nos vamos a España. ¿Y en España por qué se define? Pues porque McLaren no se lo cree, porque Norris hizo la pole, porque McLaren no se lo cree y encima te adelanta Russell. Pero al final son detalles y esta carrera realmente es posible que no la hubiera ganado Norris sin la colisión. Es posible que Verstappen hubiera conseguido conservar la posición. Lo creo, de verdad, firmemente. ¿Por qué? Porque Norris no estaba atacando como tienes que atacar en estas condiciones. Verstappen en este sentido lo hace muy bien y Verstappen esto lo aprendió en ese Silverstone 2021, porque el comienzo de 2021, cuando el coche estaba para ello, pues quedaba por delante de Hamilton. Cuando el coche era muy superior, Hamilton también en ese sentido, en este cuerpo a cuerpo, no suele ir tan al límite como lo va a hacer Verstappen, como sabemos que es, pero cuando no estaba para ello, Hamilton también le adelantaba. Quiero decir, empezó siendo un año en el que ganaba claramente el piloto que estuviese siendo muy superior. Pero cuando tocó ir cuerpo a cuerpo, porque de verdad había esa batalla, fue a partir de Silverstone 2021 y con Verstappen acabando en el muro. Ahí fue cuando empezó la guerra, cuando no fue simplemente una pelea por el Mundial, cuando fue una guerra. Y Verstappen aprendió que había que ir al límite. Y lo fue en varias ocasiones. Lo fue en Italia, que acabaron los dos fuera. O lo fue, sobre todo, ya no me voy a ir ni siquiera a Arabia Saudí, yo me voy a ir, por ejemplo, a Brasil. Brasil, Verstappen sabía que no la iba a ganar. Verstappen sabía que no podía ganarla, entonces hay que ir al límite. Al final acabas cediendo, pero hay que ir al límite. Pero si hoy Norris no va también al límite, no la gana. Y hoy creo que Norris no iba a ir al límite. Hoy Norris necesitaba algo como esto para aprender. Vale, Verstappen va a ir al límite, yo voy a ir al límite. Veremos si esto lo acaba aprendiendo. Y también es muy bueno que esto haya ocurrido en este circuito porque creo que Verstappen también aprendió el límite aquí. Justamente en 2019, en ese caso, el año de rookie de Norris, curiosamente. Pero Verstappen se le tachaba de un piloto muy, por así decirlo, muy agresivo. Ahora mismo no es un piloto agresivo como tal. Hoy ha sido culpable, por supuesto, pero esto pueden ser cosas que pasen en esta batalla. Pero era el típico piloto que sí que se defendía de más, no era ir al límite. Hoy ha ido al límite, es culpable de la acción, pero ha ido al límite. Pero no era, antes era el piloto que te echaba fuera de pista, el piloto que te golpeaba, el piloto que al adelantarte se tiraba de su casa, que lo hacía, y al final Verstappen era muy bueno, pero ese era el piloto. Aquí aprendió el límite. Aquí logró la primera victoria de 2019, que no ganó muchas más en 2019, ganó, si no recuerdo mal 2, porque ganó Brasil. Ahora a lo mejor me fallan las cuentas. Recuerdo que ganó Austria 2019, ganó Brasil 2019, recuerdo que hizo pole en México, aunque se la quitan, y hace la pole en Brasil. A lo mejor me fallan las cuentas, pero yo recuerdo que ganó 2, y si no fueron 2, fueron 3. A lo mejor me falta alguna ahora mismo. Pero Alemania 2019, ¿ves como si me faltaba alguna?
No sé si me faltará más, pero bueno, por lo menos he recordado a Alemania. Pero aquí fue donde aprendió a ir a ese límite en esa salida de pista que le hace, cuando saca de pista en el adelantamiento, en la misma curva en la que hoy se han golpeado. Verstappen ganó aquella carrera sacando de pista a Leclerc y no le pusieron sanción. Aprendió cuál es el límite, aprendió a gestionarlo, aprendió para que luego no le vuelva a pasar este tipo de cosas. Y esto ahora Norris, en la misma curva, en el mismo sitio, tiene que aprenderlo. ¿Lo aprenderá? Esperemos, por el bien del Mundial, por supuesto, por el bien de que haya espectáculo, que lo haya hecho. Ahora bien, una cosa que sí que no puede permitirse después de esto es salir con la actitud que os voy a poner. Os voy a poner un vídeo, es bastante largo, de Norris, pero porque además es interesante, explica un poco su carrera, al final sobre todo lo que dice es que está muy decepcionado, pero sobre todo lo que os quiero que os fijéis, más allá de escucharle, porque de verdad es interesante hablando acerca de la carrera, quiero que veáis esa actitud. Y sobre todo, es una actitud que no puede permitirse si quiere además estar en esta batalla frente a Verstappen. But I felt like I drove a good race, you know. I kept myself in the fight the whole time. It was very difficult on track easy to make mistakes, difficult to drive because of the wind and conditions and things like that. But, just feel let down, you know. A lot of damage on the car. The car's completely destroyed now, so. Yeah, a shame, I don't know. You want to keep driving, and if I go back to the pits in a better way, I could have probably gone out and got some points, but the car was too badly broken, so I don't know what I'm going to say. I did all I could. I gave a fair, respectful, on the edge battle, but that's not what I got in return. Hoy Norris tiene que salir enfurecido. Lo ha hecho en otras palabras que os hemos enseñado, pero en todas no puede salir tan decaído. Lleva decaído desde España realmente, porque en España sabía que podría haber ganado y desde aquí pierde la pole y ya el viernes está un poco tocado, pierde la carrera de sprint, está tocadísimo en las entrevistas que le hacen, y ayer estaba un poco, después de esto, encima quedarme a 4 décimas, ya estaba de esta manera. Pero hoy, más aún después de lo que ha ocurrido, si quieren estar en esa pelea, que obviamente quiere estarlo, tiene que salir enfurecido. Así que ojalá que le sirva todo esto para aprender, para también en este sentido, pues cambiar la actitud, vamos a ir a por todas y que así podamos tener este Mundial. Sobre la amistad, esto es algo que mucha gente siempre ha dicho de no me gusta el buenismo que hay hoy en día en la Fórmula 1. Puedo estar de acuerdo, no de acuerdo. Simplemente deciros que Verstappen y Hamilton no se llevaban mal. Y fijaros cómo acabaron. Acabaron que, bueno, ya han pasado tiempo y pueden hablar, pero acabaron que no podían hablar. Acabaron que en Arabia Saudí 2021, la penúltima carrera, justo antes de Abu Dhabi, también fue una carrera encima controversial, pero en esa carrera Verstappen se va del podio, Verstappen recibe el premio y en la celebración se va. No quiere estar en la celebración con Hamilton. Me voy a ir a más ejemplos. Obviamente hay uno muy conocido hoy en día en la Fórmula 1 de dos pilotos que no se pueden ni ver, Gasly y Ocon, que son compañeros de equipo, pero estos dos se llevaban bien. Esto viene de muy atrás, por supuesto, pero estos dos se llevaban bien y hay un punto en el que empiezas a llevarte mal. Me vuelvo a Hamilton. Hamilton se llevaba genial, era mejores amigos con Rosberg. ¿Cómo acabaron Hamilton y Rosberg cuando peleaban por el Mundial? Quiero decir, el buenismo se acaba cuando llega este momento. Y esa relación de amistad, porque esto sobre todo lo comento por el hecho de, había gente que decía, con este buenismo, con estos buenos rollos, con estas amistades, no va a haber un campeonato nuevamente como Hamilton y Verstappen, que es que se llevan mal, o como los que había atrás en el tiempo. Perfectamente. E incluso puede ser que fuera de la pista vuelvas a ser amigos, pero ya en pista no lo van a volver a ser. No parece que lo vayan a ser, por lo menos obviamente en un tiempo. Y Hamilton y Verstappen, por ejemplo, incluso en 2022, si se encontraban, se daban. O sea, no le daban ni un palmo de más al otro. Ocurrió en Brasil 2022, por ejemplo. Obviamente ya en este punto no va a ocurrir. Quiero decir que puedes en pista perfectamente llevarse mal, por así decirlo, y luego fuera llevarse bien, que creo que esto ha sido ya como esa gota que ha colmado el vaso. Para finalizar, hablaros acerca de McLaren, y McLaren es claramente el mejor coche, y lo lleva siendo, por lo menos en la comparación con Red Bull,
Lo lleva siendo así en las 6 últimas carreras desde Miami, desde que llegaron las mejoras de McLaren. Ni siquiera las mejoras que trajo Red Bull ha podido contrarrestar esto. En Miami fueron el mejor coche. ¿No les salió bien en clasificación? Ganaron la carrera. Quizá incluso es la única carrera de estas que vamos a comentar que estaban más parejo. Pero en Imola fueron el mejor coche. Verstappen no tendría que haberse llevado la pole. Se la lleva porque coge el rebufo a Nico Hülkenberg y la carrera la gana por 7 décimas, como hemos contado ya antes. En el Gran Premio de Mónaco, ¿puede ser Ferrari el más rápido? Compramos, me vale, me sirve, te lo compro, pero era más rápido que Red Bull. Estamos en la comparativa entre McLaren y Red Bull en este caso. Eran más rápidos claramente además que Red Bull. Nos vamos a Canadá. El Mercedes pudo haber sido el más rápido. Te lo compro, pero McLaren era más rápido claramente que Red Bull. Iba a decir que Verstappen. No, Verstappen es quien puso ese coche por delante, pero el Red Bull no estaba desde luego por delante. Nos vamos a España. Norris hizo la pole, Norris tendría que haber ganado y sobre todo, tanto en España como en esta carrera hay un patrón muy claro porque aquí ha vuelto a ser el coche más rápido, solo que Verstappen lo ha puesto cuando podía por delante. Pero hay un patrón muy claro que ocurre en las carreras, sobre todo si nos fijamos en España, y os lo voy a explicar con este Gran Premio de Austria, que lo tenemos más vivo. El McLaren es claramente el mejor coche en carrera. Clasificación, habrá veces que será mejor, como en España, por ejemplo, que hace la pole, habrá veces que será peor, como en este caso que queda 4 décimas, aunque eso fue más de Max que otra cosa. Pero está muy claro que en el principio de carrera, Verstappen se escapa. Esto había un comentario también en el vídeo resumen que me lo ha puesto, ¿no? De cómo dices que el McLaren ha sido más rápido si McLaren ha peleado por la victoria por errores de Red Bull. No es así. Red Bull se escapa, Verstappen se escapa. Verstappen, el primer stint, la primera mitad de la carrera, con mucho combustible, podemos incluso decir, quizás sobre todo es lo que gestiona bien el Red Bull mejor que el McLaren, se escapa. El primer stint lo acaba a 6 décimas, porque además McLaren le ha copiado la estrategia, ha dicho que por lo menos que no sea por estrategia, han hecho exactamente las mismas paradas. Han parado en el mismo momento. La primera parada la hace Norris a 6 segundos de Verstappen. Encima, bueno, realmente la hace a 5, sale a 6 por el unsafe release que luego no ha recibido sanción Verstappen. Bueno, sea o no sea un safe release, Norris ha bloqueado y ahí ha perdido un segundo. Ha entrado a 5 y ha salido a 6. Eso ha sido el primer stint. El comienzo del segundo stint se ha llegado a poner a 8 Verstappen. Y a partir de la mitad de la carrera, Verstappen empezó a decir por radio: no sé lo que pasa, no tengo neumáticos, hay un problema, empiezo a perder tiempo, no lo puedo aguantar. Tenemos las radios que ha hecho eso en el resumen, con las imágenes y todo del mensajito de por radio, donde lo iba diciendo, y Norris ha ido recortando. Ha hecho la segunda parada a 6, de 8 ha pasado a estar a 6, de 8 altos incluso a 6. La segunda parada sale a 2, porque Red Bull hace una mala parada. Vale, ya había recortado 2, obviamente ha salido a mucho menos, ha pasado de 6 a 2 segundos, pero es que esos 2 segundos en 3 vueltas han pasado a ya tener DRS, es decir, en 3 vueltas le ha quitado otro segundo. Lo que quiero decir es que el McLaren ha sido claramente el más rápido y se demostraba, no podía adelantarlo porque Verstappen se estaba defendiendo muy bien, pero estaba siendo el más rápido. Así que ahora, con esto que ha pasado, si Norris aprende de esto y si McLaren ya parece que por lo menos va a decir por estrategia no va a hacer, vamos a hacer la misma estrategia, veremos si el Mundial que acaba de empezar lo tenemos mejor que nunca. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, qué es lo que opináis sobre la batalla que hemos visto en el día de hoy, qué opinas sobre el Mundial, no tenemos Mundial, tenemos la semana que viene Silverstone. Recordad que esta próxima semana entramos también en semana de Gran Premio de Gran Bretaña. Esta era la casa de Red Bull y no querían perder a toda costa. La siguiente es la de McLaren, la de muchos equipos, pero entre ellos McLaren, así que veremos qué son capaces de hacer. Esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que te puedes hacer miembro del canal si nos quieres apoyar un poco más y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.